¿Cuál ha sido la última voluntad de Cristo? ¿No encargó ir y anunciar el Evangelio? ¿Por qué entonces no hacen sino predicar a poetas? ¿Por qué no hacen sino enredar a todos con disertaciones de clase y que ninguno entiende? Apreciables televidentes, gracias por estar con nosotros en su programa Vidas que dejan huella. En esta oportunidad me acompañan el sacerdote dominico Fray Jesús Tapuerca y José Luis Ribeiro, laico dominico de la Fraternidad Laical San Vicente Ferrer. Por cierto, personaje de quien vamos a hablar el día de hoy. San Vicente Ferrer era un santo cuya actividad se dejaba sentir tanto en la ciudad terrena como en la ciudad de Dios, con plurales influencias. Poseía en abundancia esas gracias que hoy se llaman carismáticas, además de poseer en grado alto la gracia de la santidad. ¿Cómo, dónde y por qué correspondió al ministerio de la predicación Vicente Ferrer? Creo que para responder esa pregunta sería importante tratar de contextualizar brevemente la época en que le toca vivir a San Vicente Ferrer. Estamos hablando del siglo XIV, todo el siglo XIV y el inicio, las primeras décadas del siglo XV. Es el tiempo de lo que se ha llamado en la historia de Europa la Baja Edad Media, es decir, el declive del régimen político de la Edad Media que se había iniciado con la caída del Imperio Romano en los siglos VI. La Baja Edad Media expresa ya la decadencia de la estructura feudal y el asomo, la emergencia de una nueva situación, de una nueva sociedad y de un nuevo modo de entender las relaciones sociales y la relación entre Iglesia y Estado. Durante muchos siglos, desde el año 313, Iglesia y Estado, a través de lo que se llamó el régimen de cristiandad, había estado íntimamente unido en sus objetivos, en sus intereses. Y esto, con el cambio en la Edad Media, a partir del siglo VI, se continúa. Este régimen comienza a entrarle fisuras, rupturas, por dos razones fundamentales. Una, porque han comenzado a emerger lo que se llamarían después las repúblicas europeas, los reinos europeos. Y aunque durante siglos los reinos europeos o los distintos feudos europeos habían estado bajo la unidad del Imperio Romano Germánico y antes del Imperio Carolingio, luego comienzan a mostrar una tendencia de tipo independentista. Y esto va caminando hacia lo que será después el proceso de la Edad Moderna, que comenzará en el siglo XV. Esto repercute también en la propia Iglesia. Por esa estrecha relación entre Iglesia y Estado, la Iglesia, al debilitarse los estados o la unidad de los estados de Europa y tratar de ir buscando como independización de los estados locales, Francia, Aragón, Castilla, Inglaterra, etcétera, sufre también las consecuencias y va a sufrir algo que va a vivir Vicente Ferrer, y es precisamente el llamado cisma de Aviñón, es decir, la división interna que se da en la Iglesia Católica en el siglo XIV con la presencia del Papa en una pequeña ciudad cercana al territorio italiano que se llamaba Aviñón, y al mismo tiempo, por años después,
también la presencia de 2 papas, uno en Aviñón y otro en Roma. Y la división entre los distintos reinos y cristianos, unos se van con un papa, otros se van con otro papa, y crea esto realmente una situación lamentable. En medio de esta situación le toca vivir a Vicente Ferrer, y Vicente Ferrer, como cualquier otro cristiano, tiene que optar por una facción en conflicto, y la facción es la de Aviñón, ¿verdad? Un tercer elemento importante que hay que tomar en cuenta para entender cuál es el objetivo de la predicación y del apostolado de Vicente Ferrer es, en el año 1438 aparece la peste negra en Europa, y la peste negra es un derrumbe total de la población, demográficamente hablando, de Europa, y afecta no solo política, social, sino también religiosamente la vida cristiana. Se resquebraja la vida cristiana con motivo de la peste negra, la llamada peste negra, que se lleva por delante miles de personas en Europa, miles de cristianos. Otro elemento a tomar en cuenta también es la preponderancia que ha ido tomando en Europa el mundo judío y el mundo musulmán. Sobre todo en la ciudad de Valencia, donde le toca vivir varios años a San Vicente Ferrer, tiene esa característica de ser una ciudad multirreligiosa, multiétnica, con judíos, musulmanes y cristianos. Desde estas perspectivas tenemos que entender cuál es la labor y la misión, el objetivo de Vicente Ferrer, y es restaurar la vida cristiana de Europa, fortalecer la vida de la Iglesia en Europa, entonces era el mundo conocido, y trabajar por la unidad de Europa. Este es básicamente el objetivo que está detrás, el objetivo fuerte que está detrás de la vida y del apostolado y de la predicación, ¿verdad? Luego hay otras características que podríamos compartir posteriormente. Después de que el Padre Chus nos ha introducido en el contexto en donde le toca vivir a San Vicente Ferrer, es importante recalcar también de que Vicente fue un hijo de su tiempo, y tal y como lo decía el Padre, él luchó por la unidad de la Iglesia. Ya lo decía él, de que en aquel tiempo habían 3 credos religiosos muy importantes, como lo era el cristianismo, los musulmanes y los judíos. Y Vicente Ferrer trata la manera de introducir el cristianismo. Se dicen sus biógrafos de que él convirtió inclusive a muchos rabinos al cristianismo. Un mundo que estaba con esa problemática de gentes que trataban de velar por su profesión, por su credo religioso a toda costa. Y él lucha por la unidad. En su tiempo él no se empeña en detener los movimientos sociales, políticos, religiosos y económicos que se dan como consecuencia de esa peste negra que decía el Padre, y que según dicen los historiadores eran aproximadamente 300 cristianos los que se estaban muriendo en ese tiempo como consecuencia de esta peste negra. Vicente Ferrer lo que hace es iluminar los problemas sociales, políticos, económicos, religiosos a la luz del Evangelio. Él fue un predicador itinerante, porque él no se concretó en predicar el Evangelio en un convento concreto, sino que él sale a predicar en toda esa parte de Europa que se mencionaba hace un momento. Está en toda la corona de Aviñón predicando el Evangelio. Y contestando a la pregunta que nos hacía Jorge,
¿Cómo corresponde San Vicente a la predicación? Pues San Vicente tenía muy claro las palabras aquellas de Jesús, en donde dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Entonces esto lo entiende claramente San Vicente y no se encierra en un convento a predicar. En su tiempo él es nombrado prior del convento de los dominicos en la ciudad en donde vive. Fue el único cargo que él tuvo en la orden de predicadores, porque con el cisma de Occidente, a él tratan de darle un obispado y algunos cargos eclesiásticos importantes, pero él los rechaza porque dice de que es más importante predicar el evangelio, que es el mandato que él tiene, predicar el evangelio. Como buen dominico, él sabe lo que tiene que hacer. Él decía de que en aquel tiempo habían algunos problemas que se estaban dando con algunos predicadores, inclusive predicadores de la misma religión, predicadores de otras religiones, que se preocupaban en hacer discursos rimbombantes de la predicación y se preocupaban por predicar a poetas, a grandes poetas de la época. Se preocupaban de entrelazar en sus discursos religiosos asuntos de los filósofos clásicos, de Aristóteles, Platón. Y decía él de que cómo iba a ser posible de que en las predicaciones se metiera a Homero, se metiera a Virgilio, se metiera a Sócrates, a Platón, si algunos de ellos eran politeístas. Y el evangelio es muy claro en el sentido de que dice: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. No dicen prediquen a Platón, no dice prediquen a Sócrates. Y su discurso, él lo realizó, lo redactó en función del conocimiento que tenía de dos fuentes muy importantes, como lo era la Sagrada Escritura y la tradición. Pero evidentemente era un personaje ilustre que se preocupó por estudiar. Sus predicaciones, antes de cada predicación, él se inclinaba horas a orar, las iluminaba con la luz del evangelio, no utilizaba otros recursos y eran concretos, eran sermones concretos que trajeron mucho fruto, porque trajeron grandes conversiones. Cuentan los historiadores, cuentan sus biógrafos, de que después de cada predicación de San Vicente eran cantidades grandes de personajes que se convertían al evangelio, que aceptaban el seguimiento de Jesús en aquel tiempo concreto en que a él le toca vivir. Entonces, él correspondió a la predicación sin duda alguna a consecuencia de seguir el mandamiento de Jesús de predicar el evangelio. En este sentido, considero yo de que San Vicente Ferrer podría ser propuesto como el predicador a quien todos debemos de imitar por los rasgos evangélicos que él vive en su momento.